Muy buenas noches. El día de hoy vamos a presentar dentro de los métodos de investigación la encuesta. Mi nombre es Gloria Cataño y mi compañero. André Campo, buenas noches. Dentro de nuestra presentación vamos a tener tres momentos importantes. El primer momento son los métodos de investigación. Vamos a hablar particularmente de la encuesta. Vamos a pasar luego por los pasos para realizar una investigación con encuestas y finalmente esos factores que afectan la validez de dicha investigación. Ahora, entrando en materia, vamos a hablar dentro de los métodos de investigación y tenemos entonces la encuesta como una herramienta importante y valiosa dentro del campo investigativo, particularmente en la lingüística aplicada. eh, la encuesta ha permitido investigar todas estas características, aptitudes y opiniones de los estudiantes en relación con sus creencias, sus estrategias de aprendizaje, la motivación y todo lo que está relacionado con ese proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos que no se ve directamente o que no es observable, sino que se logra entonces recurrir a la herramienta de la encuesta como un factor o como una posibilidad de conocer toda esta información. Ahora, le doy la palabra a Andrés. Listo, Gloria, muchas gracias. Vamos entonces con los pasos para realizar una investigación por encuesta y el primer paso pues, es la planificación. La planificación tiene que ver con toda la preparación que hacemos antes de, y cuando hablamos de planificación tenemos que tener en cuenta cuatro interrogantes claves. El primero que hace referencia al qué, es decir, qué vamos a investigar. Luego el por qué, que sería la justificación de la investigación, por qué queremos hacer esa investigación, por qué, cuál es la razón. Luego tenemos el quién, que quién va a hacer, a quién vamos a objeto de estudio o de muestreo, y finalmente el cómo, que hace referencia a un aspecto muy metodológico en el que se tienen aspectos de, como ya mencioné, la metodología y de la recolección de la información, como visualizados. Uno de los supuestos adyacentes que hay, fundamentales, que se deben considerar al planificar una investigación por medio de encuestas, es la cuestión del muestreo. Y el muestreo es importante porque la calidad y la representatividad del muestreo va a determinar la generalización de los resultados de la investigación. De la muestra si la proyección es más grande o es más pequeña, y por eso distinguimos algunos tipos de muestreo. Entonces, hablamos de que las técnicas de muestreo se utilizan para seleccionar un grupo pequeño, que sería la muestra, de un grupo más grande, que sería la población, con el fin de crear muestras representativas de esa población, y distinguimos entonces cuatro tipos de muestreo probabilístico. Primero sería el muestreo aleatorio. Eso hace referencia a una variedad de muestreo en la que el investigador lo que busca es incluir una muestra verdaderamente representativa en función de la población, y el objetivo es que todos los participantes, los miembros de la población, tengan las mismas posibilidades de ser incluidos en el estudio. Luego tenemos también una muestra, un muestreo aleatorio certificado, como lo ven en pantalla, y es una versión del muestreo aleatorio, primer muestreo, en la que se van a seleccionar subgrupos de una población en particular, y luego se van a generar unas muestras para cada uno de estos subgrupos, muestras diferentes. Luego también tenemos el muestreo sistemático, que es el que vemos también en pantalla, número 3, es la técnica más utilizada y consiste en una técnica de muestreo en la que se va a seleccionar una de cada enésima persona. Recordemos que enésima hace referencia a un valor similar, desconocido, pero pues dentro de una escala numérica. Y finalmente tenemos el muestreo conglomerado, en el que se pueden identificar subgrupos naturales conglomerados dentro de una población, y a esos conglomerados se generan muestras aleatorias pues, para cada uno de ellos, y se procede con la recolección de información. Este uso de muestreo probabilístico, podríamos, perfecto, muchas gracias, ayuda a respaldar la generalización de los resultados de la investigación, justamente porque es estadístico. Sin embargo, también tenemos otro tipo de muestreo, que es el no probabilístico. Como su nombre lo dice, pues no tiene elementos de probabilidad en, en la población como tal. Es el que se usa mucho en lingüística, y una de las técnicas es el muestreo por conveniencia, que hace referencia al muestreo que los investigadores utilizan cuando tienen algún inconveniente para acceder a la población, por ejemplo, con los recursos humanos, el capital económico, etc. etcétera. Bien, gracias Andrés. Ahora vamos a pasar a hablar sobre el diseño de la encuesta.
Dentro del diseño de la encuesta tenemos que tener en cuenta que el investigador debe tener muy presente los instrumentos que va a utilizar durante su proceso de investigación. A partir de la selección de estos instrumentos, entonces podemos dar o es un paso importante para el éxito o el fracaso del proceso investigativo. En ese sentido, entonces, seleccionar los instrumentos que se utilizarán dentro de la investigación se deben entonces pensar en crear los instrumentos o adaptarlos de acuerdo a lo encontrado por otros investigadores o en otras investigaciones y poner a prueba estos instrumentos y poderlos revisar con base en esa prueba que se realiza. En ese sentido, vamos entonces a estar hablando sobre dos instrumentos dentro de las encuestas que se utilizan mucho y es las entrevistas y los cuestionarios. En esta presentación nos vamos a enfocar principalmente en los cuestionarios. En la entrevista entonces tenemos que por ser una entrevista pues vamos a obtener respuestas orales y eso nos va a permitir entonces llegar a unos datos y una información un poco más rica y profunda. Esas las entrevistas están pensadas para un muestreo pequeño, para una investigación con muestras pequeñas de población que nos permite entonces llegar y llevar las entrevistas a cabo de manera exitosa. De igual forma, para lograr una entrevista exitosa debemos tener en cuenta un cronograma que le va a permitir entonces compartírselo a los participantes de la encuesta, que les va a brindar un panorama un poco más claro sobre las preguntas que se van a encontrar, el hilo conductor de la entrevista y así entonces lograr obtener los datos de manera satisfactoria. Por otro lado, los cuestionarios están pensados para obtener respuestas escritas y en ese sentido, entonces, pues la información, para obtener una información más detallada, se debe entonces crear dos tipos de cuestionarios que tenemos aquí a continuación. Podemos trabajar con cuestionarios cerrados o abiertos. Sí, abiertos son aquellos cuestionarios que le permiten al participante escribir su propia respuesta o cuestionarios cerrados que el investigador le brinda al participante una escala o unas posibles respuestas. Dentro de esas posibles respuestas, de las más comunes que se utilizan es la escala de Likert. La escala de Likert nos permite entonces tener dos extremos cuantificables, uno siendo, por ejemplo, totalmente en desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo. Dentro de estos dos sistemas, entonces existe unas posibles variables de respuestas como parcialmente de acuerdo, parcialmente en desacuerdo y demás. ¿Qué nos va a permitir entonces la escala de Likert? Crear una estandarización en nuestro cuestionario, lo que va a facilitar para el participante encontrar las mismas respuestas o posibles respuestas eh, para las distintas preguntas que conforman el cuestionario y para los investigadores entonces permitir entonces también tener unas posibles respuestas similares o estandarizadas para su cuestionario. Perfecto, Gloria. Entonces, sigamos con la aplicación de administración de la encuesta y para eso entonces hemos dividido esta parte en los siguientes apartados. Perfecto, entonces lo primero es hacer una prueba piloto, porque la prueba piloto nos va a dar entonces un estimado del tiempo que vamos a tomar, un estimado de la calidad de lo que podemos obtener y también recordemos pues que nos va a dar también un estimado sobre el cansancio de los informantes, qué tan cansados van a estar al momento de terminar la encuesta. Eso es importante porque no se puede aplicar la encuesta verdadera hasta que se haya revisado, aprobado y aplicado justamente la prueba piloto. Y como investigadores nosotros debemos también proveer un ambiente de confianza, darle la bienvenida a los informantes, responder las dudas, preguntas que tengan, informarles de qué va a ser la investigación, cuál es el objetivo de la misma, para tratar de generar un ambiente de confianza, un ambiente ameno. Además de eso, es supremamente importante que les comuniquemos con anticipación el consentimiento informado sobre los datos que nos van a brindar en el marco de la investigación. Finalmente, es importante también tener en cuenta el muestreo porque incluso el investigador con más experiencia puede tener ese tipo de inconvenientes. A veces los informantes no responden las preguntas correctamente, no saben cómo abordar el cuestionario y pues al final los datos que esas personas brindan por medio del cuestionario pues
no sirven, no funcionan para la investigación, por lo que podríamos tener una muestra que no resultaría representativa. Por lo tanto, es importante lograr que todos se presenten a la encuesta a tiempo, en el mismo lugar, con las mismas condiciones, en la medida de lo posible, para poder así buscar que todos puedan resolver la encuesta satisfactoriamente. Finalmente, cuando se hace encuestas de manera virtual, se debe tener en cuenta, además de la protección de datos fijada por la ley de habeas datos, pues también tener en cuenta que cada sitio web debe tener un grado de seguridad supremamente alto para poder tratar la información con confidencialidad y con todo el mantenimiento posible. Bien. Y finalmente llegamos al último paso, que es el proceso de análisis de datos. Tenemos dos posibilidades. En las entrevistas, entonces, como son datos orales, lo que debemos de hacer es transcribirlos, codificarlos y analizarlos, particularmente desde un enfoque más cualitativo. Sin embargo, los cuestionarios están pensados o implican tamaños de muestras más grandes, por lo tanto están pensados para realizar unos análisis más cuantitativos. En ese sentido, lo que se debe hacer o se sugiere siempre es ingresar los datos a programas como Excel o programas estadísticos como SPSS para permitir entonces realizar dicho análisis. En ese sentido, también es importante que tengamos en cuenta la codificación inversa, es decir, si utilizamos la escala de Likert, en el que uno era poco satisfecho y 5 muy satisfechos, dentro de la codificación inversa vamos a tener entonces uno muy satisfecho, 2 insatisfecho. ¿Sí? Continuando entonces con la codificación inversa, tenemos una parte primordial y es la confiabilidad del cuestionario por medio del coeficiente alfa de Cronbach. Mm, Dentro de ese coeficiente, lo que tenemos es que nos dice Doorway 2010, es que nos sugiere que el coeficiente de confiabilidad de nuestro cuestionario esté al menos en el 70% de los constructos analizados dentro de él de manera confiable. Eso nos va a permitir tener un cuestionario que cumpla con los estándares, que cumpla con el objetivo de la investigación. Cualquier cuestionario que obtenga una calificación o una escala menor a 60%, pues es un cuestionario que efectivamente no va a cumplir con los objetivos de la investigación y que por lo tanto va a ser problemático o cuestionable. Perfecto, Lola, muchas gracias. Entonces pasamos por último a los de los factores que afectan o ligas a la investigación por la encuesta. Lo primero tiene que ver con los componentes de la investigación. Y recordemos entonces que los componentes hacen parte, o más bien hacen referencia al diseño metodológico, hacen referencia al análisis de resultados, por ejemplo, a las conclusiones. Y eso puede verse afectado, eso puede afectar directamente la investigación, justamente por el abordaje que se lee, si no es el diseño metodológico adecuado, por ejemplo, si no es la población adecuada, por ejemplo, si no es la selección de la muestra adecuada, pues tiene repercusión en las conclusiones y en los resultados y conclusiones del trabajo de investigación. También el cansancio, porque por regla general se tiende a pensar que entre más respuestas, más preguntas tenga una encuesta, pues mejor respuestas tendrá el investigador y más analizar los datos tendrá, pero se ha demostrado que no es así. Entre más preguntas en una encuesta, generalmente más cansancio le ocasiona a los informantes, lo que puede ser reversar los datos, porque los datos que una persona tiene bajo el efecto del cansancio no serán iguales a los que una persona puede brindar no estando cansada. ¿Listo? Para esto, entre algunos autores como Roger 2010 sugieren que la encuesta o el cuestionario no debe requerir más de 30 minutos para completarse. Y finalmente hablamos de los sesgos como un factor am, que puede afectar la validez de la investigación. Y es que los sesgos son referencia a la introducción sistemática de errores o distorsiones en el diseño metodológico, interpretación de resultados, en las conclusiones dentro de la investigación. Y aquí específicamente hablamos entonces del sesgo de confirmación, que es un sesgo que se produce cuando se recopilan, se informan, interpretan y se analizan selectivamente los datos para respaldar una hipótesis con la que el investigador se sienta mucho más identificado, ignorando de cierta manera las otras hipótesis que contrarrestan, esta afirmación. Entonces, la idea y la recomendación es seguir los criterios de la investigación para no caer dentro de ningún tipo de ninguno de esos factores que puedan invalidar o que puedan quitarle credibilidad a nuestra investigación. Eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias. Agradecemos su atención.